Buenas noches, bienvenidos de nuevo a la primera edición del Espacio en Blanco, a esta primera edición de los sábados. Hasta las 4, las 3 de las Islas Canarias estaremos aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, es un verdadero placer encontrarnos aquí en las ondas y compartir historias y misterios que solo aquí, en el Espacio en Blanco, van a poder escuchar. Buenas noches, Paz. Buenas noches, Miguel. Qué bonito los mensajes de nuestros oyentes, ¿verdad? Sí. La verdad es que algunos son emocionantes y cuando los contesto se lo pongo que son muy emotivos. La mayoría te los reenvío, ¿verdad, Miguel? Y bueno, es una maravilla encontrar tanto cariño, como si fueran de la familia, ¿no? Es un reencuentro. Mucha gente nos dice que empezaron a escucharnos cuando tenían 14 años, ya están casados, tienen hijos y están ahí esperando el Espacio en Blanco, que lo han cogido eso como una cosa de la familia. Sí. Y el otro día que nos decía también que le habían hecho rebajas porque en un mercadillo de esos había personas que escuchaban también nuestro programa y por eso le hacían rebajas. A toda esa gente que nos escucha, que nos ha estado esperando tanto tiempo, muchas gracias por estar ahí también. Y muchos coinciden en que hay un problema con el podcast de Radio Televisión Española, de Radio Nacional, en este caso. Bueno, es un pequeño traspiés que se ha dado, pero que se va a solucionar enseguida. De hecho, en cuanto el podcast de Radio Nacional de España esté disponible, lo vamos a hacer saber a todos los emails. Me he comprometido, de hecho, para hacerlo personalmente, pero mientras lo estamos subsanando con nuestra página web www.espacioenblanco.es. Ahí ustedes entran en programas y pueden escuchar todos los programas que hemos iniciado en esta primera temporada de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España y los pueden estar escuchando, pues oye, si en este momento están dormidos o por otras cuestiones no nos pueden escuchar, se los descargan y lo pueden escuchar en cualquier momento del día. Hoy también me decía gente de la familia que estaban descargando un programa del Espacio en Blanco y de ese servidor había otro montón de gente que estaba aprovechando eso para descargarlo. O sea, que gracias. ¿Qué temas tenemos para hoy, Paz, rápidamente? Pues rápidamente, tenemos un tema muy inquietante, la Cueva de los Tallos. Es un lugar donde se han encontrado unas láminas metálicas de vital importancia para la humanidad. Su origen, los investigadores la datan desde hace mucho antes de las civilizaciones que conocemos. Tenemos una invitada que nos va a contar que tiene pruebas, porque tiene una de ellas. La tenemos que escuchar porque es muy interesante lo que nos va a contar. Y además hablaremos también del fin del mundo, fechas apocalípticas. El investigador y escritor Pedro Palau va a estar en nuestro estudio y va a desgranar todas estas fechas que pueden, según quien lo mire, ¿no?, pueden estar muy cercanas o todavía muy lejanas, pero tenemos que estar preparados. Y tenemos un concurso, el primer concurso del Espacio en Blanco que sorteamos hoy. Sorteamos 4 libros precisamente del fin del mundo, de la editorial Zenit, de Pedro Palau Pons. Y bueno, para todas esas llamadas y todos esos emails que recibamos a lo largo del programa, pues 4 van a ser los afortunados, vías para ponerse en comunicación con el programa. Tenemos el número de teléfono del contestador 91 346 1055. Repito, 91 346 1055. ¿Que no quieren el contestador? No pasa nada, estoy atendiendo las llamadas personalmente en el 900-137-137. Perdonen si algunas veces llaman ustedes y estamos comunicando. Son muchas las llamadas y queremos atenderlas a todas de forma personalizada. Y si no, pues la vía más rápida, que es el email espacioenblanco@rtve.es. Repito, espacioenblanco@rtve.es. Nuestro primer concurso del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España ya está en marcha. Y nos vamos rápidamente hasta nuestro primer destino, es Argentina. Allí nos vamos a reunir con una de las más prestigiosas investigadoras del país. Nuestro tema, algo que desde hace mucho tiempo nos preocupa y quizá sea la clave de muchas respuestas a esa historia antigua. Tras esa primera introducción, entramos con ello. Así comenzamos el viaje y nos vamos hasta Argentina. Buenas noches, Débora. Buenas noches, Miguel. Es un gusto estar para los gentes de Espacio en Blanco, así que bueno, aquí me tienes. También para nosotros que estés ahí. Decir que Débora trabaja en la Universidad Abierta Interamericana y que es una de las máximas investigadoras en Buenos Aires. ¿Por qué? Tenemos poco tiempo, vamos a dividir la entrevista en 2 partes por una cuestión de programación esta noche. ¿Por qué alguien como tú se pone a investigar, se interesa por la Cueva de los Tallos, Débora? Bueno, los tallos llegan a mi vida hace como 4 años. Yo siempre me había fascinado el relato de Erich von Däniken en El oro de los dioses, cuando lo dio a luz en los años 70, y mi interés primario fue primeramente saber qué había pasado con ese descubrimiento, ¿no? Porque después del libro de Däniken y de la expedición que se hizo en el 76, que luego más adelante vamos a hablar, todo había quedado en la nada. Así que mi interés fue hacer una especie de artículo de qué había ocurrido, y
ahí empecé la investigación y me di cuenta que había ausencia de bibliografía, había pocos artículos, eso me llamó mucho la atención. Y después empecé a trabajar en mi tierra, en Argentina, porque el descubridor, Juan Moritz, era un húngaro nacionalizado argentino. Él estuvo mucho tiempo acá, estuvo 20 años en el Cono Sur y después se dirigió a Ecuador, donde hizo su descubrimiento, ¿no? La cueva está en Ecuador, ¿verdad? Sí. La cueva está en Ecuador. ¿Cómo la encontraron? ¿De casualidad? ¿Es una cueva normal? Cueva, a ver si me puedo explicar, no tiene cosas así preconstruidas, es una cueva natural, ¿no? Sí, la cueva es de formación natural, pero las construcciones interiores no, son acondicionadas por el hombre. Eso es la diferencia. Ya. Y esa cueva ya se conocía en el siglo XIX. Siglo XIX. ¿Quién la descubre? La descubre un coronel ecuatoriano que se llama Víctor Proaño. Ya. ¿Habían habitado indios allí? ¿Había algún otro tipo de restos después de los que nos vas a contar? Sí, había unos indios que se llamaban los cañaris, que tienen mucho que ver con las cuevas de los Tallos, que es una civilización casi extinguida, muy poco se conoce, y también tiene que ver con algunas cosas de los Tallos, además de las otras que después luego hablaremos. Ya. ¿Es muy grande la cueva? Sí, es grande. Cruza, se dice que llega hasta Perú. Por ahora es lo único que sabemos. ¿Desde Ecuador hasta Perú? Desde Ecuador hasta Perú. ¿Y hay alguien que la haya atravesado, que ya la haya investigado absolutamente a fondo? Creo que somos pocos en el mundo que nos dedicamos al mundo subterráneo en serio, no, salvo, Moritz que dejó toda la información y después ha seguido la línea Alex Chionetti, mi colega y Le conocemos y amigo. hasta algunas veces en el programa. Sí, él es mi colega y amigo quien por 30 años ha hecho las investigaciones y después he llegado yo que he seguido también siempre siguiendo las pistas de Moritz, ¿no? Y los dejó y aquellos nichos que todavía no habían sido explorados, que fue la investigación que hice en Argentina. Ya, me refería si físicamente ha estado algún espiólogo allí, ha entrado, la ha atravesado, se saben la han cartografiado. Creo que la máxima investigación se hizo cuando fue la expedición del 76, que vinieron los ingleses y estuvieron casi un mes trabajando, pero no se ha podido nunca recorrer completamente la cueva. El único que sabemos que la ha explorado y por supuesto que no dio todas las informaciones del caso fue Juan Moritz. Él hablaba de que los túneles llegaban hasta Perú, algunos llegaban hasta Argentina y hasta Bolivia. Ya, Juan Moritz. Sí. Te decía Juan Moritz que era un personaje muy curioso, ¿verdad? Sí, era un personaje fascinante. Todavía no nos ha revelado todos los secretos que su personalidad tiene, ¿no? O sea, nos falta mucho trabajar sobre él, pero era un personaje fascinante, un hombre sumamente culto que hablaba varios idiomas y que tenía un conocimiento de las culturas sudamericanas increíbles para la época. Él vino con mucha información de Europa. Esas son otras lagunas que tenemos que empezar a llenar también, ¿no? Ya. En esa introducción, en esa información que hemos dado, hablábamos de que el mismo Juan Moritz decía que había descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Son unas láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una humanidad extinguida. Tú tienes una de esas planchas, una de esas láminas, ¿no? Sí, acá en Argentina yo encontré dos planchas, que una de las cuales presenté en una conferencia en el 2007, justamente cuando hice la investigación, que empecé a buscar la documentación que se había dejado y encontré una de las personas que era poseedor de este valioso material y que hasta ahora sabemos que habría venido de esa cueva, ¿no? Y esa plancha tiene mucha similitud con las que mostraba el padre Crespi y que se dijo que en realidad no eran reales, ¿no? O sea, no eran originales, pero sí, está todo sumamente relacionado, ¿no? Ya. Lo que dicen de esa cueva es que dentro había pruebas de una civilización, pero como si hubiera sido un lugar donde hubiera vivido esa anterior civilización. Sí, lo que Moritz en realidad encuentra la cueva en el año 64. Uh-huh. Él llega a Ecuador en el 64 y un año después, en el 65, hace el descubrimiento y lo declara el gobierno ecuatoriano en el año 69. Y él lo que decía es que había una civilización, había encontrado una biblioteca metálica con enseres de 250.000 años y que tenía mucha relación con la cultura sumeria. ¿Con la cultura sumeria? Con la cultura sumeria, pero él pensaba que los sumerios habían partido de América, que ese es otro tema que también tenemos que profundizar. Esa fue una de las primeras. Él decía que los túneles a su vez tenían mucha similitud con todo lo sumerio.
O sea, y estamos hablando de que lo que había en la cueva de los Tallos una vez estuvo en superficie. Por eso nos ayudaría a entender por qué ese tipo de construcciones, ¿no? Y nos llevaría hacia otros lados también. Ya, hay leyendas o historias que hablan de que hay una serie de túneles, redes interiores por dentro de la Tierra que comunicaban diferentes partes del Amazonas con Perú, con esos otros lugares. ¿Esta cueva puede ser uno de esos puntos? Morris pensaba que la cueva de los Tallos era la cueva principal. Todavía no sabemos hasta qué punto, por qué lo decía, ¿no? Pero él pensaba que sí, él había tenido hablaba de algunos contactos, eso lo empezó a decir un poco en los años 70, ¿no? De que habrían tenido en la cueva. También se han encontrado dentro de la cueva huellas de gigantes. O sea, y los indios de la localidad declaran haber visto luces saliendo de la cueva. O sea, es muy complejo el tema para hablar. Ya, es como si fuera el lugar donde vivía una civilización intraterrestre. Avánzanos 3 minutos antes de... Podría ser, todavía no tenemos todos los datos, pero Morris habló de presencias, no dijo de dónde eran esas presencias, pero él habló que había presencias en esa cueva. Es decir, que se encontró con seres físicos o seres espirituales, con entidades. Sí, él habló de que esas presencias es como que podían conectarse con su mente, ¿no? Y que eran los como custodios dentro de la cueva. Ya. Él lo llamaba los taltos. Los taltos. Los taltos. Los taltos en la mitología magiar significaba los hombres sabios. Ya. Para mucha gente, muchos investigadores heterodoxos, digamos, esta cueva significa una de las grandes pruebas de que ha habido mucho más de lo que nos han contado en la historia. ¿Es así? Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los grandes logros es que la cueva existe, que las construcciones adentro existen, que los cortes milimétricos son similares a los que, por ejemplo, podemos encontrar en Sacsayhuamán, en Perú. O sea, creo que empezando por ahí, eso es algo irrebatible. Y ha habido otras expediciones, por ejemplo, los japoneses han hecho una expedición también en los años 90 y han logrado, aunque por supuesto no es imposible recorrerlo todo, quizás porque también llega un momento en que no se puede avanzar más, ¿no? O porque falta el aire, o porque o que los equipos no son los adecuados, pero sí, supuestamente sí. Y si es tan importante, Débora, ¿por qué no se lo toman más en serio los científicos y hacen equipos, igual que se está llegando afuera de nuestro planeta, se llega a 3.000, 4.000 metros de profundidad en el océano? ¿Por qué no preparan un equipo y lo investigan? Porque si está la clave, ¿por qué los científicos ortodoxos, teóricamente más serios? Porque esa cueva está ubicada en un lugar, primero y principal está en Sudamérica. Segundo, que sí es importante, porque de hecho los ingleses hicieron la expedición y se gastaron 3 millones de libras, y hace 30 años que hay un inglés que es el líder de la expedición, que se llama Stanley Hall, quedó allá en Ecuador, y nadie sabe sus actividades, pero a mí me da a entender y hace muy poquito empezó él a difundir ciertas cosas de la cueva de los Tallos. Entonces yo creo que el imperio sí dijo un custodio, como se diría, ¿no? El interés sigue, porque hay algo muy grande ahí adentro. Ya, y quizá en este momento sea precisamente el tiempo de sacar a la luz todas esas informaciones que han permanecido ocultas. Quizá ahora sea el momento. Y lo que pasa es que la cueva de los Tallos, Morris, en su momento él escribió, por ejemplo, dejó una especie de manuscrito que se llamó El origen del hombre europeo es americano, decía él. Eso era muy revolucionario y él lo estaba diciendo en el año 68. Por todos los estudios que hizo sobre la cueva de los Tallos y los estudios lingüísticos y todo lo que fue encontrando, ¿no? Supongo que cuando salga toda esa información va a ser muy revolucionaria, pero no sé si todavía nos van a dejar, ¿no? Porque hay que pensar que en el continente americano tenemos a los norteamericanos con sus escuelas académicas que han venido gobernando hace mucho toda la arqueología sudamericana, y creo que eso ya se marca mucho y va a ser muy difícil romper eso. Sin embargo, ya lo estamos contando aquí. Ojalá, Dios quiera. Ya lo estamos contando. Esta es la primera parte de este tema. Ana Débora Goldster, nuestra... ¿Lo he dicho bien? Goldster, sí, quiere decir estrella de oro. Estrella de oro, nuestra primera invitada. Hacemos un mínimo paréntesis contigo, te dejamos un poquito para que prepares la información que vamos a dar en la segunda parte del programa y enseguida volvemos contigo, ¿te parece? Cómo no, un abrazo. Gracias. Salud.
2:24, 1:25 en este momento en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el espacio en blanco. Hay más temas que queremos tratarles. Tenemos mucha prisa para hacerlo. Y recuerden que tenemos un concurso. Hay cuatro libros del fin del mundo de Pedro Palau Pons, nuestro siguiente invitado. Y las formas de entrar en el concurso: una llamada al 900-137-137, que es un teléfono gratuito, 900-137-137, o bien mandándonos un email a espacioenblanco@rtv.es, espacioenblanco@rtv.es. Y después de esa información nos vamos al segundo viaje, a la segunda pretensión de este espacio en blanco de hoy. Después de esa introducción, vamos con ello. Esta noche en el programa pretendemos hablaros de un tema que nos afecta a toda la humanidad. Se trata del fin del mundo. Muchas veces se ha profetizado el fin del mundo. Los papas medievales pensaron que llegaría 1000 años después de la muerte de Cristo, en el 1033. Para el místico persa Anbari sucedería en el 1185. Johannes Pfeffer, un astrólogo alemán, fechó el último día en el año 1524. Y según San Clemente, el mundo tendría que haber acabado en 1990. Pero todos se equivocaron, aunque algunos de ellos se acercaron mucho a la realidad que hoy nos domina. Casos como el del famoso escritor Julio Verne, que anticipó el futuro con una claridad única. Hablaros de profetas y profecías será nuestro argumento en los próximos minutos. Un viaje hacia otros mundos. Y ya estamos preparados para irnos de viaje a conocer si por fin se acaba el mundo, como muchos agoreros dicen. Buenas noches, don Pedro. Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Un placer estar contigo de nuevo. Encantadísimo estoy yo con el mono que tenía de micro. Sí, ya hemos dicho a los compañeros que te revisen luego porque eres capaz de llevártelo. Bueno, no me delates antes de ahora, hombre. Hace tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Hace mucho tiempo, sí. Hombre, yo tenía esperanza de verte antes de que acabase el mundo. Con lo cual ya, a partir de ahora, me sigo a lo que pase mañana. Perfecto, pues ha llegado. Decir que con Pedro Palau nos conocemos hace, un mogollón de tiempo, desde los 80. Hacíamos programas en Barcelona y a mí siempre me inquietaba ver a este personaje, este invitado que tenemos, porque es un tipo raro, callado, extraño, estaba metido en cosas satánicas, luciferinas. No, yo no. Sí, hablabas de cosas de esas muy extrañas. Como tú, hablaba de temas raros. Bueno, pues hoy vamos a hablar de fin del mundo. ¿Qué son las profecías? Vamos a empezar en serio. Las profecías en serio son un arma terrible y de doble filo. Por una parte es algo que es muy bonito de investigar, de analizar, de jugar con ellas, para darte cuenta que no controlamos tanto como nos imaginamos este mundo, pero por otro lado es un arma de doble filo en el sentido de que son muy fáciles de manipular, de hacer que cuadren y de manipular a grandes masas de población utilizándolas. En sí, yo siempre digo que la mejor definición es para que nos hagamos una idea, la gran diferencia entre un profeta y un adivino, ¿no? El adivino de pronto tiene una necesidad, tiene una pregunta que hacer a quien sea y por tanto escoge un sistema oracular, el que más le apetezca, el que más cómodo se encuentre, hace la pregunta cuando quiere, cómo quiere, vamos, que es como muy, muy cómodo y recibe una respuesta que luego él interpreta. El profeta no, el profeta es un bendito de Dios o de los dioses que está ahí, que no ha preguntado nada muchas veces y que le cae patapam. Y le cae una respuesta que él no sabe de dónde viene, porque no ha preguntado nada, que tiene que interpretar y que le supone siempre un gran shock emocional y un gran shock que muchas veces cuestiona su filosofía, ¿no? O sea, la diferencia está en que el profeta es alguien que recibe sin buscar y el adivino es alguien que ha encontrado porque está buscando. Las profecías más importantes que tú recoges en este libro que se está presentando ahora en España, El fin del mundo, editado por Planeta, ¿no? El Planeta. El fin del mundo, ¿dónde has ido a recoger las más importantes? Mira, yo lo que he intentado hacer es, una de las condiciones que le puse a mi editora Esther Escoriza cuando me llamaron para el tema fue, yo no quiero contar lo de siempre. Para contar lo de siempre no me pongo, porque no me interesa.
Y puede parecer una chulería, pero no es cierto. Es decir, tú sabes que llevo mucho tiempo metido en este ajo, en este berenjenal, y entonces contar que nos va a pasar esto, que nos va a pasar lo otro, no me interesa. Entonces lo que he hecho ha sido recopilar todas las profecías que había, buscando dos claves. Una, me interesaba mucho las que no se habían cumplido, otra las que se habían manipulado, y quería que fuera un libro donde evidentemente se hable del fin del mundo, evidentemente se cuenten las profecías y los peligros que nos van a caer encima, y que iremos viendo a lo largo de esta maravillosa madrugada, pero yo también quería aportar ese granito de decir, oye, yo quiero un libro del fin del mundo que me hable de cuando han metido la pata, porque nunca nos acordamos de cuando se ha metido la pata, ¿no? Y además tuve la gran suerte de contar con unos amiguetes, como dice Segura, ¿no?, para que me dieran el enfoque al que yo no puedo llegar nunca. Es decir, yo quería la visión antropológica de la profecía, de por qué toda la humanidad, desde siempre, todas las culturas han visto casi lo mismo, ¿no? Entonces he contado con antropólogos, he contado con un amiguete psicólogo, he contado con un sociólogo, y un poco les he mareado mucho. Claro, yo soy el raro del grupo, ¿no? O sea, digamos que el folclórico, soy un poco la nota folclórica, pero la verdad es que en el fondo te das cuenta de que en este tipo de temas, si te molestas en investigar o trabajar o estudiar un poquito la historia, un poquito la antropología, un poquito la neurología y la psicología, te das cuenta que hay muchas respuestas a muchas preguntas. Es decir, no hace falta a veces ir tan lejos, ¿no? No es que vaya venido en plan de tipo alternativa racional ni nada de esto, sino que es verdad. Es decir, ¿por qué todos los profetas o por qué todos los pueblos han tenido profetas? ¿Por qué esos profetas se han asustado tanto pensando en que esto se acaba? ¿Por qué el ser humano tiene esa necesidad de temer que se acabe? Posiblemente porque somos la única especie, o de las pocas especies, si es que hay más, que tiene conciencia de sí mismo, que tiene conciencia de que hay un más allá, y a partir del momento en que creamos la espiritualidad, hace miles de años, empezamos a plantearnos que había otro lado. Claro, si hay otro lado, ¿qué pasa si no puedo llegar? ¿Qué pasa si no lo puedo ver? Y ahí es cuando la profecía cobra realmente un sentido apocalíptico. Si te parece, Pedro, queremos aprovechar el tiempo. Vamos a las que no se han cumplido, quizás las que más te han llamado la atención. Hemos hecho algún resumen en alguna introducción que hemos ofrecido a nuestros oyentes, pero hay muchas profecías que no se han cumplido, ¿verdad? Afortunadamente. Afortunadamente sí. Lo que pasa es que a mí, de las que no se han cumplido, a ver, sobre todo durante una época a partir del siglo X, que la gran obsesión era el milenarismo, el fin de los tiempos, la aparición de la bestia, y esto se acaba. A partir de ahí hay profecías citando el fin del mundo en el año 1215, en el 1500, en el 1600, en el 1700. O sea, era aquello de decir, bueno, algún día será, claro, o sea, tantas fechas, algunas nos va a tocar, ¿no? Recuerdo una muy divertida del profeta persa Ambari, que situó el fin del mundo en el siglo XVI y que consiguió montar un pifostio increíble en la corte, consiguió que le creyeran, consiguió alterar la sociedad y acabó latigado. Porque el día que él dijo que pues no pasó nada, ¿no? Entonces dije, bueno, no va a ser el fin del mundo, pero sí va a ser el fin del mundo para ti, y acabó latigado. Y una que me preocupa mucho es la del profeta coreano Sonja. ¿Cómo? Sonja, profeta coreano Sonja. ¿Por qué? Hombre, que un señor en el siglo XIX, 1800 y pico, hable de armas nucleares, ya de por sí me preocupa. Me preocupa porque dices, hombre, o sea, que nos venga un profeta ahora y hable de armas nucleares, pues bueno. En el siglo XIX no es lo mismo. Y que ese profeta nos hable de Corea y Estados Unidos. Así de claramente. Y que lo sitúe en 2007, ahora porque estamos muy tranquilitos. 2008, no ha pasado nada, pero yo cuando pasó aquello hombre, no es que me asustara, pero me preocupé, decir, este tío afinado en el sentido de, claro, recordemos que el año pasado Corea era uno más de ese eje del mal, donde Estados Unidos va a masacrar en un momento determinado, estaba investigando en armas nucleares, planteaban que ellos iban a hacer el camino de buscar armamento nuclear, y que no había ningún problema. Entonces Sonja vaticinaba un conflicto bélico entre Estados Unidos, o sea, una lucha entre Estados Unidos y Corea, ¿no? Claro, ¿qué pasó? No pasó nada.
No pasó nada, pero se acercó mucho, ¿no? Entonces, que alguien en el siglo XIX hiciera esa profecía demuestra que en algún momento sí hay profecías que son... A ver, y de hecho Sonja no planteaba esto como el fin del mundo, sino como un episodio apocalíptico, terrible, que afectaría a la humanidad. Y dices, hombre, pues evidentemente si hay una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea, vamos a ir finos todos, ¿no? Y me preocupó por eso, porque hasta qué punto muchas veces el profeta se acerca peligrosamente a la realidad. Que luego la cosa ha ido por otro lado, afortunadamente, ¿no? Y ahí está otro de las esencias de la profecía. La profecía no es un dictamen de esto va a pasar así. Las profecías, todas las profecías, yo creo que son guiños de opciones. Y en el fondo somos nosotros los que podemos coger o no, o interpretar o no el guiño de forma adecuada. Ya. Sin embargo, es curioso porque cuando repasas un poco profecías y estás viendo lo que está ocurriendo en este momento, se te ponen los pelos de punta, porque muchos profetas han profetizado, valga la redundancia, grandes catástrofes, tsunamis, inundaciones, vientos descontrolados, algo que está ocurriendo ahora. A ver, yo creo que estamos cuando alguien es muy muy mayor, o cuando alguien está a punto de acabar, se dice que le quedan 2 telediarios. A mí a veces me da la sensación que estamos ya en la sección de deportes, o sea, que no nos quedan ni 2 telediarios. Y a veces da esa sensación, ¿no? Yo particularmente no tengo claro cuánto poco nos queda o cuánto mucho nos queda, ¿no? Pero a veces da esa sensación. Y realmente, si nos fijamos en la gran mayoría de profetas que nos ubican a partir de ese segundo milenio maldito, hombre, estamos en una época donde, por una parte, los mayas, que luego hablaremos, nos dicen que después de jugar a la lotería en diciembre de 2012 se acabó. Bueno, estamos en un cambio climático brutal. Digan lo que digan, estamos en un cambio brutal a nivel climático, eso está ahí. Los profetas hablan de lenguas de agua comiendo las tierras, hablan de continentes que se hunden, hablan de grandes pandemias. Nos hemos librado de la gripe del pollo en principio, pero no está nada claro qué puede ocurrir en cualquier momento. Entonces realmente te das cuenta que algo está pasando, y ya cuando viene el remate en 2004, de que los científicos, y no hablamos de profetas, hablamos de científicos, descubren ese pedrusco que se llama Apophis, que encima con la mala leche... De eso hablaremos la segunda parte. Que luego hablaremos, claro, dices, es que además nos viene el fuego del cielo, porque fíjate, ¿no? Profetizado también, con lo cual dices, pues igual sí que nos quedan 2 telediarios. Un viaje hacia otros mundos. Viajando hacia otros mundos con Pedro Palau. Veo que sonríes. ¿Te recuerda algo esta...? Bueno, sí. Los viejos tiempos. Es un déjà vu. Sí. Algunos de los profetas más importantes, o de los cuervos proféticos, el Apocalipsis, Nostradamus, ¿son importantes para ti? ¿Crees que han acertado? ¿Crees que ha habido mucha manipulación? ¿Crees que se han acercado? No, ha habido muchísima manipulación. Pensemos algo que también es muy importante de cara a comprender al profeta y su mundo, ¿no? A ver, el profeta es un señor que, y hablo de profetas con mayúsculas tipo Nostradamus, no de alguien que hoy, en el siglo XXI, me diga, yo ya vi lo de las Torres Gemelas. Bueno, pues haberlo dicho antes. O sea, cuando haya pasado me diga, vengas y me digas que lo has visto, no me sirve. Veamos el contexto del profeta, ¿no? Es un señor que, lo que decíamos al principio, recibe algo que no entiende. Y lo dice, y lo cuenta. Cuando hace siglos no todo el mundo sabía escribir, y este es un problema, y no todo el mundo sabía leer, el profeta contaba, mantenía una tradición oral, y a veces tuvo la suerte de contar con algún escriba, con alguien, y le explicó. Pero claro, fíjate una cosa, esto es como cuando, y todo el mundo nos va a entender, soñamos, ¿vale? En el momento en que tú cuentas el sueño ya estás desvirtuando la imagen que has tenido del sueño. En el momento en que luego de contarlo lo redactas, sigues desvirtuando sin querer. No es que quieras, no, es que vas desvirtuando. Y posiblemente, a no ser que estés entrenado en trabajar con esos sueños, como hay gente que sí que lo hace, cuando tú recuerdes el sueño, pues si lo has tenido por la mañana, cuando lo recuerdes a las 8 de la noche, y al día siguiente lo has cambiado. Esto le pasa un poco también al profeta. El profeta... ¿Pero por qué? Porque recibe una imagen de Dios, ¿quién se lo dice? Recibe algo que no entiende lo que es. Y que no se sabe de dónde viene tampoco. Que no sabe de dónde viene, que lo cuenta a su manera, y cuenta lo que ha visto, juntado con lo que cree que ha visto, juntado con sus miedos, y juntado con lo que no puede decir que ha visto. Yeah. Fíjate que el profeta siempre es arquetípico, ¿no? Y siempre se ajusta
aquello que él conoce. Ahora imagínate que tuviéramos la opción de coger a un profeta asirio, meterlo en la máquina del tiempo y plantarlo en la guerra de Irak. Y lo plantas ahí, pam. Aquel señor, cuando vuelva a su tiempo, te dirá que ha tenido una revelación, que los cielos estaban ardiendo, que caían piedras ígneas de los cielos, que había monstruos encima de la tierra, gimiendo, bramando, matando a la gente. Claro, no te puede hablar de algo. Yo me pregunto, ¿qué pasa si algún profeta realmente lo que ha hecho ha sido un viaje en el tiempo y ha visto algo que nosotros hoy podemos decir, pues mira, era un misil, era un tanque, era esto, era lo otro? Claro, el profeta ve cosas que no comprende, al margen de esos profetas que han visto supuestamente a un Dios que se les ha manifestado y les ha dicho, va a pasar esto o va a pasar lo otro, ¿no? Que ese también es un contexto que a mí me cuadra mucho con ese miedo ancestral, ¿no? Es decir, yo creo que creemos en el fin del mundo. Hay un fin del mundo real. Nuestro planeta está condenado. O sea, si vamos a dejarlo claro, esto se acabará. Los más optimistas nos hablan de 9.700 años. Yo no estaré, tú tampoco. O sí. Pero hay otras opciones reales de que esto se acabe mañana. Mañana es un concepto, pero dentro de X años, quizá no muchos, quizá no demasiadas décadas. Pero más allá de eso, toda la humanidad siempre ha temido la posibilidad de que se le acabe su mundo por culpa de que los dioses le castiguen. Y este es un precepto importante, ¿no? A lo mejor, los dioses le castiguen. Claro. Fíjate que de la misma manera que yo no, es decir, el concepto es, yo te vendo una religión o te vendo algo espiritual y te digo que tú tendrás una vida eterna, sea cual sea la doctrina, ¿vale? Y que tendrás una vida más allá de esta. Claro, ¿cuál es el pacto? Yo te daré esta vida más allá de esta, a cambio tú harás algo aquí en este mundo. Pero si no lo haces, yo puedo acabar con tu mundo. Y ese es el gran miedo perpetuo que una y otra vez todas las religiones han evocado, ¿no? Posiblemente los arqueólogos con los que pude hablar, los antropólogos con los que hablé para trabajar esto, para buscar ese miedo, todos me decían lo mismo, ¿no? Y es, está grabado ahí dentro nuestro, no sabemos dónde, una experiencia que ha ido perdurando al paso de los siglos, de los milenios, de la misma forma que todos somos capaces de quedarnos atontados mirando una chimenea donde hay un fuego, y ese fuego controlado nos cautiva a todos porque genéticamente está ahí ese recuerdo. Quizá tenemos un recuerdo de algo que cayó de los cielos, o de algo que entró en erupción, un volcán, un gran desastre que no supimos comprender. Hoy es muy fácil, esto es un volcán que entró en erupción, pero ¿cómo sería la interpretación de un señor como el que enterraron en la cueva de Sanidad hace 60.000 años, que lo tenemos como referencia de un principio espiritual, ¿no? ¿Cómo entendería ese señor una erupción volcánica? ¿O cómo entenderían los humanos que pudieron ver la erupción del último supervolcán hace 72.000 años, que fue la erupción del último supervolcán, con lo cual podemos estar contentos que no nos ha tocado ningún otro? ¿Cómo comprendería ese señor? Pues evidentemente como el fin del mundo. Nos queda poco tiempo antes de la primera pausa que tenemos que hacer. Hay un personaje que tú relatas en tu libro como sorprendente, que es Julio Verne. Un escritor, conocido por todos como escritor, pero que sin embargo fue capaz de anticipar con unos detalles increíbles el mundo en el que estamos viviendo. ¿Era un profeta? Era un señor tan creativo que se pasó de la raya hasta el punto que un editor le dijo, este libro no te lo puedo publicar porque aquí te has pasado y se te ha ido mucho la mano. Y fíjate que se le fue la mano en esa novela en la que se le fue la mano. Vaticinaba la existencia de Internet, la existencia de un cacharro que él llamaba el pantelégrafo, que sería algo así como un fax de los que tenemos hoy. Se le fue la mano porque él en su novela hablaba de unos pequeños trenes que circulaban por debajo de las ciudades, hoy tenemos metro, y hablaba de una gran torre luminosa en el centro de París, la Torre Eiffel, ¿no? Entonces es muy buena la comparativa, ¿no? O sea, cuando escribe esto Julio Verne, que hoy está más que superado, le dicen que es un loco, ¿no? Y que no puedes hacer una novela tan creativa, Julio. O sea, ¿dónde vas? Julio, yo no sé si era profeta, lo que sí era un personaje que sabía muy bien de qué hablaba, que para muchos ha tenido conexiones con sociedades secretas, que supuestamente sí tenían ese conocimiento del poder. Pero Julio Verne hizo algo
que además es muy curioso. Yo lo comentaba en un libro anterior al respecto de las coincidencias, ¿no? Es como si les hubiera montado la carta de navegación a los astronautas que enviamos a la Luna, ¿no? Porque si nos fijamos en la gran similitud que tenemos entre el alunizaje descrito por Verne y el que pasó de verdad, dices, bueno, qué poca creatividad los de la NASA, que han ido a copiar a Verne para ver dónde lo colocaban. Fue un profeta, posiblemente tuvo atisbos de visiones, o posiblemente tuvo una capacidad imaginativa muy preclara. No me atrevería a decir que fue un profeta, porque para ser profeta tienes que estar en crisis. Yo no creo que Julio sí lo estaba, tenía problemas familiares, tuvo muchos traumas, pero no tuvo esa crisis del tipo profeta como la que tuvo Nostradamus. O sea, Nostradamus se convierte en profeta no porque tenga afición, como tú y como yo, a estos temas, y un día, no. O sea, Nostradamus es un médico que entra en catarsis porque se da cuenta de que después de salvar a un montón de personas, a cientos de personas, recordemos que en su época la peste estaba asolando a la población. Que era un fin del mundo. Era un fin del mundo. Entonces él consigue, con algo tan simple como ventilación, higiene y limpieza, ¿no? O sea, que hay que limpiar a los cuerpos, hay que hacer esto y lo otro, consigue frenar una gran epidemia, consigue salvar a miles de personas siendo médico, pero no consigue que su familia, sus hijos, su mujer, pueden salvar la vida. Entonces ahí es cuando se produce la gran catarsis de Michel de Notre Dame, de Nostradamus. Es cuando él se aparta de todo, deja la medicina. Sí que es cierto que tenía una ascendencia cabalística, sus abuelos habían sido cabalistas, o sea, había un caldo de cultivo ahí que le atraía lo misterioso, y entra en crisis, y a partir de ahí empieza a tener revelaciones. Él había estudiado astrología, o sea, realmente era astrólogo, además de médico, pero cuando empieza a tener visiones y revelaciones es a partir de ese clic que produce la muerte de su familia. Y esa es la crisis, ¿no? Todos los grandes profetas han entrado en crisis, y a partir de entrar en crisis, salvo Rasputín, que entraba en crisis a base de chupitos de arsénico, provocaba sus estados modificados de la conciencia, pero todos los grandes profetas han entrado en crisis espiritual, de decir, hay un catacrack en mi entorno, han tenido su propio apocalipsis, y a partir de ahí empezó a ver cosas raras. Antes de terminar, hay un capítulo en tu libro que hablas de las profecías chamánicas. Uh-huh. Es un tema que a mí me interesa mucho, a nuestros oyentes también, de los chamanes. Realmente ellos consiguen, a través de esos rituales que hacen ver el futuro, ver el más allá. Sí, mira, el chamanismo es una disciplina interesantísima, porque claro, lo que nos ha llegado a Europa está muy desvirtuado. Es decir, aquí se ha vendido, y se le ha hecho un flaco favor al chamanismo, se ha vendido el chamanismo de fin de semana, ¿no? Ven, pasa aquí, que te pongo una música de tambores, tómate esta ayahuasca y a volar. El chamanismo es algo mucho más serio que esto. El chamán es un señor que está en crisis permanente, porque el chamán cree que el día a día es una guerra, es una batalla para conocerse a sí mismo, y la ingesta de ciertas sustancias que no siempre toman cosas, la ingesta de la ayahuasca, de peyote, de otro tipo de sustancias, la danza o incluso el ayuno, le favorecen que tenga estados modificados de la conciencia. En la gran mayoría de culturas que hay chamanes, ha habido revelaciones al respecto del fin del mundo. Es decir, todas estas culturas que han tenido un contacto muy estrecho con la tierra se han dado cuenta de que el fin del mundo era posible. Pero fíjate la diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? En la cultura occidental, la cultura con una influencia judío-cristiana, el fin del mundo viene de fuera. Hay un Dios que nos lanza algo y nos castiga, y abre los infiernos, y los infiernos nos devoran, y acaba todo el mundo. En cambio, en las culturas chamánicas no hay ese Dios. Hay un planeta en el que se está viviendo, donde algunos elementos se enfadan, ¿no? Hay una profecía muy interesante que dice que cuando el abuelo riña a su nieta, temblará el mundo y posiblemente provocará grandes catástrofes, ¿no? El abuelo es una montaña que tiene 3.000 y pico metros, es un volcán que está ahí latente, apagado, que está conectado con una cadena volcánica. Estamos situándonos ahora en el oeste de Estados Unidos, ¿vale? Es una cadena volcánica, el abuelo es un gran volcán que está ahí, latente, conectado a una cadena volcánica, y la nieta, la hermana pequeña, para ser más exactos, es otro pequeño volcán de 2.000 y pico metros de altura. Si realmente uno de los dos entrase en erupción, es decir, entablase en ese metafórico diálogo que hablan esos profetas, la probabilidad de que se genere una explosión en cadena y se empiecen a abrir los volcanes uno detrás de otro es muy alta.
Entonces ahí sí que hablaríamos o sea, no es una metáfora, no, es que estos señores sabían que había unos volcanes, sabían que esos volcanes en erupción podían provocar algo muy grave. Pero curiosamente, perdón y acabo, no hablan del fin de todo el mundo. Es decir, en Occidente somos demasiado egoístas, nos miramos ese ombligo continuamente pensando que cuando acaba esto se acaba todo. Ellos no, ellos hablan de una renovación, de un fin de los tiempos, porque no contemplan el mundo en la globalidad como se puede contemplar aquí, ¿no? Tenemos un informe de la profecía Hopi, quizá una de las más claras, concisas, interesantes y dramáticas, ¿no? ¿Nos puedes decir algo antes de que pongamos ese informe? Sí, no voy a comentar nada para escuchar un poco el informe, ¿no? Pero lo más revelador de esa profecía es que si tenemos en cuenta cuándo fue redactada y comparamos lo que nos dice la profecía con el tiempo en el que estamos viviendo, volvemos a lo de los 2 telediarios. Es decir, los Hopis sabían, el cómo no lo sabemos, el de dónde sacaron la información tampoco lo sabemos o no podemos asegurarlo. Los Hopis sabían que nuestro mundo llegaría a ser como es hoy. Y hablaban de carreteras, hablaban de toda la tecnología, de mucha de la tecnología que tenemos hoy, pero con una gran precisión. O sea, a diferencia de otros profetas, no es que he visto unas aguas que hacen no sé qué. No. Hablan de carreteras, hablan de trenes, hablan de túneles, son casi tan precisos como Juan de Jerusalén. Juan de Jerusalén, el cruzado que en el siglo XI nos dice que las madres podrán ver el rostro de sus hijos, o mejor dicho, el rostro de sus hijos cuando están gestando. Hoy lo podemos ver. En el siglo que escribió estas profecías este buen hombre, no. Y este hombre habla de grandes inventos, habla de imágenes volando de un lugar a otro del planeta, de un lugar a otro del mundo. Hoy es muy fácil, pero situemos el contexto. Hace 10 siglos que se está diciendo esto, que un señor tuvo esta revelación. Los Hopi hacen algo muy parecido. El final es distinto. Los Hopi nos plantean un final bastante más diferente del que nos lo plantea Juan de Jerusalén, que si quieres luego te... Vale, el Apocalipsis, para casi irte concluyendo esta parte. Hay mucho desierto, hay muchas profecías, como realmente se dice en el Apocalipsis, el libro sagrado por excelencia de los católicos cristianos. Te puedo dar 2 versiones. La versión para que nadie duerma esta noche. Primero esa, luego damos la otra. Y la versión para que duerman, pero no mucho. Yeah. La versión real del Apocalipsis, la versión para no dormir sería que el Apocalipsis es un libro revelado, en el que el Apocalipsis de San Juan, concretamente Juan, recibe una instrucción de Dios, transcribe esa instrucción de Dios que le dice que 1000 años después la bestia nacerá. Una instrucción donde le dice que el fin del mundo acabará cuando acabe la Iglesia, y ahí podríamos entroncar con las profecías de San Malaquías, que teóricamente nos recuerda de cuando acabe la Iglesia acabará el mundo, y teóricamente estamos con el último Papa o el penúltimo Papa. Luego si quieres hablamos. ¿Y cuál es la gracia del Apocalipsis? La gracia del Apocalipsis es que cuando acaba el mundo, emerge la bestia, emerge el demonio, ese 666 tan temible, que nadie sabe quién es, pero bueno, ahí está. Y la humanidad termina. La humanidad, como conocemos nosotros, termina. La versión light es que el Apocalipsis no es un libro profético, es un libro que Juan no tiene por revelación, sino que copia de textos mucho más antiguos, algunos de 600 y 700 años atrás, con detalles calcados. Yo lo comento en el libro de Fin del Mundo, detalles calcados, descripciones de monstruos calcadas, donde además posiblemente la bestia no es ni muchísimo menos una bestia, esa bestia de 7 cabezas, no es la bestia que emerge del infierno, sino que posiblemente sea Roma, la ciudad de las 7 colinas. Y posiblemente no sea un libro de profecías, sino que sea un libro de un tratado de geopolítica, de estrategia política, donde, al fin y al cabo, en la época de Juan, el cristianismo está intentando expandirse, está intentando asentarse, está intentando luchar con los cultos paganos que encuentra. Y el gran enemigo es Roma, la ciudad de las 7 colinas. Y además de ser la bestia de las 7 cabezas. Y posiblemente Juan lo que hizo fue redactar un texto copiando, aquí le pongo esto, aquí le pongo de otros profetas, para dar una serie de claves secretas a los que debían conformar la nueva iglesia, el nuevo mundo, ¿no? ¿Por qué habla él del fin del mundo? ¿Por qué dice que acabará cuando acabe la iglesia? Porque acabar la iglesia para ellos era acabar el mundo.